Muy buenos días, hermanos. Ahí donde se encuentran en sus casas, ¿verdad? Dios me los bendiga esta hermosa mañana. Hoy vamos a glorificar al Padre, ¿verdad? Que Él es el único al que tenemos que adorar, ¿verdad? Todos los días, desde que nos levantamos de nuestra cama, ¿verdad? Poner los pies sobre el suelo, tenemos a quien adorar. Por eso esta mañana vamos a exaltar el nombre del Padre. Unámonos como cuerpo de Cristo que somos esta mañana para exaltar el nombre que es sobre todo nombre, a Cristo Jesús. Glorifiquemos su nombre esta mañana. Dios me lo bendiga. Amén. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Sí, Señor. Aleluya. Sigue la oración. Presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuya somos, tu iglesia clama hoy. Cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos con tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuya somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey sobre la creación, tú eres rey, tú eres rey. Amén. Gracias, Tú eres Señor. Rey. Bendito Jesús. Gracias, Padre. Tú eres nuestro Rey. Sí, Amén. Padre. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Levantamos nuestra fe esta mañana. Levantamos, Señor, nuestra
empezar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad. Hasta subir, derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su su forma de cuidar. Y cada paso en mi andar, No importando a dónde llegará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es su fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Adoramos esa fidelidad, Señor. Abrazamos esta mañana tu fidelidad, Padre eterno. Sin tu fidelidad, Señor, no seríamos nada. No estaríamos de pie si no fuera por tu fidelidad. Y adoramos y engrandecemos esta mañana tu fidelidad, Padre celestial. Gracias, Jesús. Gracias, esa es nuestra alegría, nuestra motivación cada mañana que nos levantamos y podemos contemplar tu fidelidad, Señor, cuando abrimos
nuestros ojos y poder disfrutar y vemos la luz que alumbra nuestra vida y ver, Señor, todo nuestro alrededor, toda nuestra familia, nuestro entorno, Señor, que está bien. Gracias, Jesús, porque esa es tu fidelidad para tus hijos. Gracias, Padre Celestial. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Yo sé que tú ahí en tu casa has contemplado y sigues contemplando esa fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias al Señor en esta mañana. Bendecimos el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora vamos a ser alimentados por su palabra. Vamos a ser fortalecidos y enseñados por la palabra del Señor. Amén. Nuestro pastor con nosotros. Gracias. Buenos días. Qué hermoso privilegio tenemos hoy de estar en su presencia, el adorarle, bendecirle, exaltar sus maravillas, darle honra, darle adoración. Es maravilloso. A Dios sea todo el honor, a Dios sean todos los aplausos, a Dios sea toda la gloria esta mañana. Gracias por permitirnos ingresar a su casa. Gracias por permitirnos llegar a su hábitat donde Dios lo tiene. Y gracias por escuchar la palabra de Dios. Dios va a bendecir su vida y le declaramos que será bendecido en el día de hoy. Bueno, estamos en una nueva etapa. Estamos en un nuevo a mitad de mes, agradeciendo al Señor por lo que Dios está realizando, por lo que Dios está moviendo. Cada día Dios hace nuevas cosas en nuestro diario vivir. Cada suceso en nuestra vida solo refleja la gracia, la misericordia y el bien de Dios. Sin duda que Dios tiene preciosos planes para nuestra vida, y a Él sea exaltado y Él sea glorificado por su bondad, por su misericordia, por su grande amor en nuestra vida. Tenemos que sigamos orando, sigamos clamando al Señor, sigamos pidiendo por la nación. Cada día la nación necesita oración, la ciudad donde vivimos, el barrio donde vivimos, nuestra familia, y nosotros como individuos necesitamos tener la cobertura de la oración. Cada día se necesita el amparo de Dios, la fortaleza de Dios para emprender cosas preciosas para nuestra vida. Le alabamos, le exaltamos por este tiempo tan precioso. Yo quiero que oremos en este momento, oremos y le pidamos a Dios que Dios le hable. ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus anhelos? Quiero orar con usted para que usted sea bendecido y que Dios coordine lo que quiere decirnos, lo que quiere hablarnos. Allí donde está, puede levantar su mano y puede levantar su voz y exaltar. Padre, gracias por esta preciosa ocasión. Te honramos, te bendecimos, te damos gloria, te damos honra por permitirnos en este momento tan precioso. Estamos muy agradecidos por darnos la vida, la misericordia, la bondad y esa hermosa bendición de la vida. No tenemos nunca con qué pagarte, ni te podremos pagar, solo adorando y sirviéndote. Venga tu reino en esta hora, avívanos, bendícenos, toca nuestra vida, que nuestra vida sea bendecida, transformada, que nuestra vida sea llevada a otro nivel. Empújame a buscar tu obediencia, empújame a buscarte, alimenta mi deseo de buscarte, motiva el corazón para que te busque, para que te escuche, para que te atienda. Rompe los límites de mi corazón endurecido por causa del pecado y la desobediencia. En el nombre de Jesús nos amaste, nos amas y nos vas a seguir amando
no importando el pecado y las equivocaciones y los errores que cometamos. Siempre será tu amor. En el nombre de Jesús, induce nuestra vida para que podamos amarte, para que haya una revelación en nuestro corazón del amor inmenso de Cristo mostrado en la cruz, y que nuestra vida en esta hora sea ahora recibiendo claridad. Se desprenden los límites que hemos tenido en el Espíritu para poder recibir el amor de Dios y para poder comprender que necesitamos un trato, que necesitamos una revelación divina, una luz del cielo hacia nuestro corazón. Señor, háblanos. Señor, alimentanos. Señor, empújanos. Señor, impúlsanos. Señor, abre brechas. Toda montaña de orgullo sea ahora allanada, y todo valle con hoyos sean rellenados, y todo aquello que se opone a lo de Dios sea derribado, destruido, en el nombre maravilloso de Jesús. Hoy oramos y te damos gracias. ¿Por qué no le da gracias a Dios? Porque las oraciones que han estado detenidas en este día pueden ser contestadas. Amén. Dígale gracias, Señor, por lo que he estado orando en meses, en días, en años, y ahora lo voy a ver realizado. En el nombre de Jesús se abren los cielos para nuestros hijos, se abren los cielos para nuestras familias, se abren los cielos para la iglesia del Señor, se abren los cielos para mi ciudad, para mi barrio, para mi colonia, para mi ciudad, para mi zona. En el nombre de Jesús se abren los cielos para este país, se abren los cielos para nuestros amigos y nuestros ciudadanos. En el nombre de Jesús declaramos cielos abiertos, oraciones que han estado cerradas ahora se aclaran y se reciben respuestas. Sea Cristo glorificado en nuestra vida. Amén. Bendiga el Señor sus oídos y su deseo de oír la palabra del Señor. Quiero hoy llevarlo a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Quiero que busquen en sus Biblias y vamos a hablar sobre el tema recuperando el altar de Dios o restaurando el altar de Dios. Bendito el nombre del Señor. Rápidamente busquemos en la palabra del Señor lo que Dios quiere decirnos, lo que Dios quiere tratar con nosotros, restaurando el altar de Dios. Primera de Reyes 18:30. Dice la palabra: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Dice la palabra de nuevo: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Entonces tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Dios bendiga esta hermosa palabra.
restaurando el altar de Dios, restaurando el altar arruinado de Dios. Hay en la Biblia diversos altares. Hay diversos tipos de altares. Hay altares personales, hay altares familiares, hay altares que envuelve un regreso donde Dios trata de una manera sobrenatural. Altar. La palabra altar en la Biblia tiene una revelación de acercamiento, de relación, de intimidad, de relación con Dios, de tener un encuentro personal con Dios. Un altar es representativo de llevar el holocausto, de llevar ofrenda, de llevar agradecimiento, de llevar alabanza, de llevar adoración, de llevar danza, de llevar ofrenda voluntaria al Señor y que Él sea glorificado en esa adoración que se hace en el altar. La palabra altar en la Biblia aparece unas 378 veces en la Biblia. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo aparece para ilustrar la comunión del hombre que tiene para con Dios. La primera vez que aparece la palabra altar es después del diluvio. Después del diluvio, después de que las cosas ha venido juicio, después de que ha venido una catástrofe, una crisis al mundo, de como aquel entonces el diluvio vino y arrasó con toda la raza humana. Entonces Dios levantó a Noé como el patriarca Noé, como con sus hijos y su familia, para ofrecer un altar. Allí se fabricó y se hizo un altar, un lugar de adoración, un encuentro con Dios. No es que Noé no lo tenía. Lo que quiere decir es que recuerda que no fueron ahogados, que no fueron en el juicio, sino que ahora lo que abre es un agradecimiento por lo que Dios ha operado, una actitud de gracia. Levanto un altar por lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, me ha librado de la muerte, me ha librado de la enfermedad, me ha librado del dolor, me ha sacado del pozo de la desesperación, me ha sacado. Entonces, como ese saque fue maravilloso, fue glorioso, ahora el Señor me inclina, me motiva a que yo levante un altar de adoración. Entonces, vemos que Noé hizo un altar. El que más hizo altares en el libro de Génesis fueron Abraham, Isaac y Jacob. Hombres que hicieron adoración, hombres que se acercaron a Dios, hombres que tuvieron una experiencia con Dios. Pero hoy queremos hablar de un altar que está arruinado. De eso quiero hablar hoy. De un altar que está caído. De un altar que ha perdido la alegría, que ha perdido el dinamismo, que ha perdido el apasionamiento, que ha perdido la iniciativa de buscar a Dios. A ello nos queremos referir en esta mañana. En esto es donde queremos pensar en esta mañana, sobre restaurar el altar del Señor. Israel se había apartado de Dios. En este capítulo vemos el reinado de Acab. El reinado es uno de los reyes más malvados que se levantó en Israel. Dos reyes de unos 20 reyes que hubieron entre Israel y Judá, dos de ellos salen de Israel.
Los reyes de Judá eran más compasivos, eran más temerosos de Dios. Pero los reyes de Judá tenían una actitud maligna. Y hay dos reyes que eran perversos. Era Acab y también Manasés. Eran gente, hombres perversos. Y usted me pregunta, ¿y cómo es que eran hombres perversos y llegaron allí? Bueno, porque Dios los permitió. Porque el pueblo de Dios se apartó de Dios. En el caso de Acab, es que se casó con una mujer llamada Jezabel. Y Jezabel lo indujo, lo llevó a la idolatría. Pecados que apartaron a Israel de Dios, apartaron como si hay idolatría, si hay adoración de otro Dios, hay también brujería, hay también medium, hay también otro libro que no es la palabra, hay otra palabra que no es la palabra de Dios. Entonces eso hace que el pueblo de Dios se aparte, busque otro consejo. Cuando Israel se aparta de Dios, peca. Cuando peca, deja de oír a Dios. Y aunque Dios hablara, Israel no entendía. Porque cuando el altar de Dios está arruinado, cuando el altar de Dios está caído, pues no podemos escuchar a Dios. No podemos entender cuando Dios nos está hablando. Por eso Dios levanta a un hombre llamado Elías. Elías Tisbita, un hombre que tipifica a Juan el Bautista, hombres desafiantes, hombres poderosos en la palabra, de oficio de profeta, que nace para desafiar a Acab y conducir a Israel al arrepentimiento. Nace para desafiar a Jezabel, nace para decirle la desobediencia, para decirle a los reyes y a la princesa y a la nación, decirle que regrese a Dios, pero arreglando el altar. Y lo que me llama la atención, que quien arregla el altar no es el rey, quien arregla el altar no es Jezabel, quien arregla el altar es el profeta, es el hombre de Dios a quien Dios ha levantado. Y aunque no le guste a muchos, ese es el hombre de Dios para levantar y para restaurar el altar, donde ejerce aspectos sacerdotales. Y lo primero que hizo, antes de que descendiera un fuego sobrenatural del cielo para liberar a Israel de la cautividad, para sobrenaturalmente manifestar gloria y gobierno de Dios, de Jehová, sobre los dioses paganos que dirigían a Israel. Dios está proveyendo la solución a través del profeta. Dios está usando al profeta Elías para restaurar. Por eso llama la palabra, y antes de que venga el día terrible de Jehová, Dios hará retornar, restaurará el corazón de muchos con el espíritu de Elías. Quiere decir con la profecía, con la manifestación del profeta, con la manifestación del poder restaurador que tenía Elías. Alabado el nombre del Señor. Dios está utilizando al profeta Elías. Cuando todos los profetas de Acera y los profetas de Baal, los Baales, habían hecho una adoración falsa, no pasó nada, no sucedió nada. El pueblo siguió vacío, el pueblo siguió pecando, el pueblo siguió con una mente dividida. ¿A quién sigo? ¿A Dios o a Baal? ¿A quién sigo? Entonces Dios trata, bendice y usa sobrenaturalmente a Elías. Dice el versículo: entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Me parece en el panorama que hace un círculo. Hicieron una zanja, dice la palabra. Y todo el pueblo se acercó a mí, y todo el pueblo se le acercó, y él, el profeta, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿De quién son los altares? De Jehová.
¿A quién le pertenece mi altar? A Jehová. ¿A quién le pertenece el altar de la ciudad? A Jehová. ¿A quién le pertenece el altar de la nación? A Jehová. Si alguien coloca otro altar y a otro nombre que no es el Elohim, que no es el Adonai, el Dios todopoderoso que reina, que se manifestó a Abraham, entonces es otra adoración que no es Dios. Y de seguro que no nos puede ir bien. Alabado el nombre de Jesús. Israel se apartó de Dios. Israel hacía pecados terribles contra Dios. La idolatría, la brujería, las manifestaciones de odio y de rechazo en el orden profético se manifestaban todos los días. Los verdaderos adoradores estaban de rodillas. Los verdaderos adoradores no estaban en el palacio, estaban afuera. No se miraban. La adoración falsa estaba en el alto, en las casas de los reyes y de la reina. Y eso estaba provocando un decaimiento moral y un decaimiento espiritual y un alejamiento de la nación hacia Dios. Los reyes y el profeta y también el sacerdote, todo está incluido, que eran puestos por Dios. Repito, los reyes, el profeta y el sacerdote eran puestos por Dios. Juntos, cada uno, esos tres, daban cuenta de su ministerio. En la política, en la vida de hablar, el profeta le hablaba, enderezaba. El profeta enderezaba. Cualquier pecado, se levantaba el profeta. Cuando el pueblo acudía para hablar con Dios, acudía al sacerdote y llevaba las ofrendas. Y el sacerdote era el que intercedía entre Dios y los hombres. Entonces, vemos que los tres cumplían una labor de dirigir, de ordenar, de orientar y de bendecir, de edificar la nación. Cada uno de ellos fue creado, estos ministerios, para bendecir y para mantener vivo el altar. Para mantener vivo el altar. Quiere decir que el altar de Dios estaba caído en Acab, estaba caído en el orden sacerdotal, pero no en el orden profético. Porque en el profético estaba vivo Elías. El hombre de Dios, Elías, Dios lo había levantado, y ese hombre no dejó caer el orden profético. Él tenía otros hijos como profetas, como discípulos que él los orientaba y los preparó. Obviamente la escuela profética surge en las manos del profeta Samuel. Es quien levanta la escuela profética. Y luego cada uno de los profetas la fue alimentando. Y ahora le toca a Elías. Lo que me llama la atención es que los sacerdotes estaban cabizbajos y estaban huyendo. Dice la palabra que huían, porque la reina los mataba. Estamos hablando de restaurar el altar de Dios. Y esto tiene que ver con muchas cosas interesantes. El altar estaba abandonado, desolado, caído, arruinado. El altar de Jehová estaba en ruinas. Elías hizo un acto profético. Reunió 12 piedras. Y cada piedra representa a los hijos de Israel, a los 12 hijos de Israel. Cada uno de ellos está en algo representativo de la nación de Israel, que estaba dividida en 12 tribus. Entonces el profeta agarró una piedra y esta es Isaacar, esta es Neftalí, esta es Rubén, esta es José, y cada uno de ellos fue enumerado. Y el pueblo estaba familiarizado con este acto profético. Alabado el nombre del Señor. Estaba familiarizado. Tomó las piedras, se enfocó en reparar el altar. Y hay que comprender que si el altar no está reparado,
Si nuestra vida no está reparada, nuestro corazón, nuestro altar a Dios no está reparado, no estamos preparados para llevar a los destinos de Dios, para llevar a los propósitos de Dios. Porque con un altar arruinado, porque con un altar caído, lo que tenemos es un altar negativo, un altar caído que no va a escuchar la voz de Dios cuando lo necesite. Bendito el nombre del Señor. El sacrificio, la ofrenda, la alabanza, la adoración, el agradecimiento y la motivación la perdemos cuando no estamos en el altar correcto, o estamos dañado el altar, no podremos efectuar, no tendremos agradecimiento, y aunque lo tengamos, tenemos un corazón duro. Por eso es, yo diría, indispensable que el número uno, el primero, el primario, el elemento número uno para restaurar otros altares, el primero que tiene que ver es mi relación con Dios. Mi intimidad con Dios. Mi deseo de tener relación con Dios. Mi deseo de hablar con Dios. Porque Dios siempre quiere hablar. El hombre busca, pero no busca a Dios. Dios busca al hombre. Es Dios quien lo busca. Dios buscó al hombre en el huerto del Edén y le preguntó: Adán, ¿dónde estás tú? Adán andaba en medio de las hortalizas, andaba en medio de las flores, en medio de los naranjales, en medio de los mangos, en medio de las lichas, pero Adán no oía a Dios. Adán le huía a Dios. Estaba escondiéndose en medio de las hojas del huerto. Y entonces Dios lo buscaba y le pregunta: Adán, te estoy buscando, ¿dónde estás? ¿Dónde estás escondido? Porque ya sé que estás escondido. ¿Dónde estás? Porque Dios ama al hombre. Amén. Porque Dios ama al creyente. Porque Dios quiere restaurarle la vida al hombre. Dios sabe que el hombre se le ha caído. Dios sabe que el hombre se ha separado. Dios sabe que el hombre ha pecado. Dios sabe que el hombre ha cometido errores, equivocaciones, y que necesita una manera para restaurarlo. Entonces viene Dios y lo busca. Viene el Señor y él busca al hombre. El hombre le huye a Dios. El hombre se escapa de Dios. El hombre se va por otros lineamientos, por otros propósitos, por otros lugares que no es el camino correcto, y se aleja del Hijo, se aleja de la comunión con el Padre Celestial. Fuimos creados para que tengamos comunión. Fuimos creados para que tengamos intimidad. En una sola palabra, fuimos creados para tener relación con Dios. Es esa espina la que tenemos en el espíritu, la que nos hace buscarle, la que nos ansía buscarlo. Es el deseo de querer tener paternidad, es el deseo de querer tener intimidad, que nos hace de una manera equivocada buscar a otros dioses que no es Dios. Y caemos en las manos de alguien que no es Dios. Y entonces nuestra vida se distorsiona y oímos y somos direccionados por alguien que no es Dios, que no fue creado, no es ese el objetivo. Dios tiene un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo, hombre. Amén. Aleluya. El altar es un lugar de adoración. Es el lugar donde podemos encontrarnos con Dios. Es el lugar donde podemos tener un encuentro con Dios. Es el lugar donde Dios puede revelarnos. Es cuando Jacob llegó a Betel y dice que llegó todo angustiado, todo temeroso, todo herido con las relaciones con su hermano, con su familia. Y tenía 12 hijos, era tan difícil gobernar 12 hijos. Y él de un carácter tremendo y una vida engañadora, fastidiado por el fracaso de su vida,
Jacob se encontró con Dios en Betel. Y digo Jacob, no es este un lugar más, este es un lugar donde uno se puede encontrar con la presencia misma de Dios. Y Betel quiere decir casa de Dios. Es donde Jacob se encontró con Dios, donde ángeles subían y bajaban, y él veía aquel espectáculo sobrenatural, y la vida de Jacob cambió desde allí. Cuando tenemos un encuentro, una relación con Dios, un toque divino de Dios en nuestra vida es transformada. Nuestra vida es transformada. Bendito Jesús. Maravilloso. El altar es un lugar donde Dios se puede encontrar con el hombre. Es un lugar, es un sitio donde podemos tener un encuentro con Dios y nuestra vida puede ser cambiada. Por eso es que cuando Jacob se encontró con Dios, lo que sobresale de aquella lucha de Jacob es que era una lucha con un ángel que era la noche y lo había agarrado y lo había tomado y no lo dejaba. Era un hombre luchador, así fue Jacob, un hombre luchador desde el vientre, un hombre que le gustó ser valiente, un hombre aguerrido, valerudo, intrépido. Es cierto que había temor en su vida, pero para enfrentarse a la realidad, a los desafíos, lo hacía. Bendito el nombre del Señor, fue bendecido hasta que le dio el nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. Engañador, tramposo, pícaro, sinvergüenza y un montón mentiroso, falso, de todo, una vida de todo. Y Dios lo tocó y ¡pam! Le tocó el muslo, dice la palabra, le dio un golpe. Dios golpea donde a uno le duele. Lo tocó y Dios quiere tocarnos. Para arreglar el altar, Dios quiere tocarnos, Dios quiere enseñarnos, Dios quiere revelarse a nuestra vida. Tuvo un encuentro sobrenatural con Isaías en el templo. Tuvo un encuentro sobrenatural con Saulo cuando andaba buscando a los creyentes para asesinarlos y conducirlos a Jerusalén. Agarrarlos y amarrarlos y llevarlos y castigarlos a golpes. Dios se reveló a cada hombre de Dios. Cuando hubo un hombre de Dios que andaba en los caminos equivocados, Dios lo tocó. Dios lo tocó. Y cuando hubo un encuentro, esa vida fue transformada, como la vida de Jonás cuando fue tocado. Tu vida puede ser tocada este día. Tu vida puede ser regenerada este día. Tu vida puede ser transformada este día. Tu vida puede ser levantada. Tu vida puede ser motivada por Dios. Tu vida puede ser sobrenaturalmente, dar un giro de 120 a 200. Multiplíquelo y Dios puede hacerlo y puede hacer de usted una persona valiosa, un hombre valioso, una mujer diferente, una madre diferente, un empresario diferente, un empleado diferente. Alabado el nombre del Señor, porque el Señor sí lo puede hacer. El Señor sí lo puede hacer y el Señor sí cambia de verdad, no a media. El Señor cambia y lo hace sobrenaturalmente. Aleluya. Es un lugar de intimidad. Dios está relacionando que la restauración es un toque sobrenaturalmente. Aleluya. Dios está llamándonos a un arrepentimiento. Para que se restaure el altar, Dios nos está llamando a un cambio de vida, a un cambio de mentalidad, a un cambio de corazón. La palabra arrepentimiento del griego quiere decir dar vueltas al revés, dar cambios al revés. Es decir, tiene que ver con mi vida, con el interior. Cambios. Dios quiere hacer cambios en nuestra vida. Dios es un Dios de cambios. Dios es un Dios que hace
Cambios todos los días. Todos los días, cada día son nuevas sus misericordias. Dios quiere implantar cambios. Dios quiere elaborar cambios. Y son cambios para bien. Son cambios para bien. Dios nos está llamando a efectuar cambios. Dios es un Dios de cambios. Dios nos está llamando a formar el equipo de arrepentimiento, a restaurar el altar que Dios quiere que se restaure. Dios quiere que se restaure. Dios comprende que el hombre necesita restaurar el altar. Y se le llama el altar de Jehová. Cuando el creyente se descuida del altar, la comunión se le cae. Cuando el hombre se aleja del altar, no puede ir a más, no puede avanzar. Pregunto, ¿por qué crees que estás estancado? ¿Por qué crees que no avanzas de lo mismo? ¿Por qué? Porque el altar lo tienes arruinado. Porque el altar lo tienes caído. Y no tienes fuerza para levantarte. No tienes ánimo. Fuiste invadido con una actitud de negatividad. Hay negativismo, no hay optimismo, no se ve optimista. El espíritu está caído. Está caído, no quiere orar, no quiere ayunar, no quiere dar gracias, no quiere seguir adelante. Está caído, está cabizbajo, está desanimado. El hombre no puede ir a más con su altar arruinado, deslucido, sucio, abandonado, desactivado, porque la pasión se le fue. Hay una forma para iniciar el proceso de Dios para restaurar el altar que está arruinado. Y una de esas formas y procesos es que Elías utilizó la palabra, utilizó las promesas. Elías utilizó la palabra. Vamos a ver el 31. Entonces, estoy en Primera de Reyes 18, versículo 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las 12 tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Elías acudió a la palabra. Elías sabía que la manera de restaurar el altar, aparte de hacer un acto profético, Elías habló la palabra. Si algo caracterizó la vida de Elías en el acto profético, es que habló la palabra. Elías habló. El profeta se distingue por hablar la palabra. Tres cosas hacen funcionar esta palabra. La manera de levantar nuestra vida conforme al propósito de Dios, de levantar el altar, es que utilicemos la palabra, que profeticemos. Que profeticemos. La Biblia habla de que el altar es importante. El altar es número uno para la vida del creyente. Es número uno. Muy bien, pero ¿cómo nos vamos a levantar si tenemos un altar caído? Bueno, hablando la palabra. Volver a la palabra. Leyendo la palabra, hablando la palabra, llenando mi corazón de la palabra. La palabra hace un trabajo aquí en la mente. La palabra hace un trabajo aquí en el corazón, en el espíritu, en la mente y en el corazón. Hacen un trabajo. ¿Cuál es el trabajo? Restaurar el altar. La palabra hace que el altar se avive, porque el espíritu del hombre siempre está dispuesto. Entonces, ¿cómo lo avivo al espíritu? Con la palabra. Oyes la palabra, eres edificado, eres consolado y te está restaurando la palabra. Alabado el nombre del Señor.
Y eso es lo que necesitaba Israel, la palabra. Profetizar es hablar la palabra de Dios. Profetizar quiere decir hablar la palabra de Dios. No es lo mismo profetizar que ser profeta. Claro, no vamos a entrar en detalle porque ese no es el estudio. Pero quiero que aprenda a profetizar. Usted tiene que hablar la palabra. Usted tiene que tomar la palabra, decir la palabra y hablar bien la palabra. Dice, al que te bendijere, tú lo vas a bendecir. Profetízale bien, quiere decir. Eso es lo que quiere decir. Me profetizan mal, me están maldiciendo. Pero entonces yo tengo que bendecir. Tengo que bendecir. Bendecir es hablar la palabra. Lo contrario de lo que el mundo dice. Que me va a ir mal, que esto está arruinado, que esto está caído, que esto no sirve, que esto es un fracaso. Esas son palabras destructivas. La palabra es una semilla. La palabra es una semilla que yo la lanzo y la siembro para cosechar después. Esa semilla no va vacía, va cargada de lo bueno y de lo malo. Cuando yo hablo la palabra de Dios, cuando yo hablo la palabra, sean gratos los dichos de tu boca. Sean gratos los dichos de tu boca. Pero eso quiere decir que esa palabra, cuando es grata la palabra en mi boca, es porque ha habido un trabajo en mi corazón y en mi mente. Esa palabra, cuando entra, dice la palabra del Señor, que discierne los pensamientos, discierne y sabe las emociones, sana y fabrica una emoción sana, fabrica una voluntad sana, fabrica una voluntad que puede hacer correr la palabra. Y dice la Escritura, la palabra de Dios, que escudriña y se mete hasta los tuétanos. Quiere decir que la palabra de Dios puede sanar, puede liberar, puede romper yugos aún allá en los huesos. Alabado el nombre del Señor. Tienes una palabra viva en tu boca. Tienes una palabra viva en tu boca. Y el ámbito o el ambiente que donde está, la atmósfera donde estás, muerte, destrucción, COVID, enfermedad, cáncer, adicción, homosexualismo, lesbianismo, pecado. En la palabra que hables va a haber vida y vida en abundancia. Pero si repites lo mismo que dice la gente, yo no digo lo mismo, yo digo lo que dice la palabra de Dios. Eso digo, la palabra. Amén. Y dice la Escritura en Santiago 1:25, y la palabra que fue implantada en vuestros corazones hará relucir nuestra vida a un nuevo hombre. Alabado el nombre del Señor. Es la palabra la que nos impulsa. Es como los pistones que impulsan con el movimiento. Impulsan la pieza. Necesitan un pistón de la palabra que te impulse, que te lance a obedecer, que te lance a cumplir los propósitos, que te lance a amar, que te lance a un avivamiento, que te prepare para el nuevo nivel a donde vas. Pero es con la palabra. No es con lo humano, no es con las filosofías, es con la palabra. No es filosofando, es con la palabra de Dios, con lo que te vas a avivar. Avívanos, Dios, con la palabra. Avívanos. Te ruego que avives el don que hay en ti, que está adormecido. ¿Cómo lo vas a levantar ese don? Con la palabra. Aleluya. Vive Jehová, dice Elías, que por mi palabra no lloverá. Estaba profetizando. Por mi palabra. Entonces nosotros decimos por las palabras de Dios. Vive Jehová esto y esto y esto y esto. Y la palabra puede ser declarada. Declaramos que los hijos de Dios de camino nuevo van a tener abundancia. Ese es profetizar. Aleluya. Estamos declarando un ámbito sobre el hambre, sobre la miseria, sobre la enfermedad, sobre la crisis. Estamos declarando lo contrario. Estamos declarando que yo voy a tener abundancia.
que mi vida va a estar en abundancia, que va a caminar en un ámbito no de escasez, que lo tengo todo, alabado el nombre del Señor, que lo disfruto todo, que a mí no me hará falta, a menos que Dios tenga un trato conmigo. Pero de lo contrario quiere decir que Dios cumplirá su voluntad, y su voluntad es que yo viva bien. Alabado el nombre del Señor, que tenga salud, que tenga abundancia de misericordia, que la misericordia, que la gracia de Dios sea multiplicada cada día en nuestra vida. Pero eso sucede cuando tengo el altar restaurado. Cuando tengo el altar restaurado lo tengo todo. Cuando tengo el altar restaurado tengo un mover de gracia y una unción de gracia. Amén. Aleluya. Dice la palabra en Romanos, vamos a leer Romanos, me gustó esto de Romanos. Capítulo 12, versículo 6. Aquellos que apuntan pueden buscar Romanos 12, versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que me es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Que se use, si Dios te da palabra. Profecía es una revelación que viene de lo alto. No siempre sucede, pero viene. Es diferente a predicar o a enseñar. Pero siempre sucede la palabra revelar. Viene a nosotros una revelación de una palabra que Dios nos dio. No tiene que ver lo humano, porque entonces es una mezcla. Lo de Dios no utiliza al hombre, pero lo de Dios viene entero. El mensaje de Dios viene entero. Por ejemplo, una palabra que muchas veces la hemos leído es reafirmada como una palabra profética. Dios dice que te ama y que no cambiará nunca idea y siempre estará a tu lado. Dios, y eso es una reafirmación, lo dice la palabra. Pero entonces, ¿qué es lo que estoy soltando yo? Una palabra más aclarada a mi vida, en mi espíritu lo entiende. Y entonces yo recibo una revelación donde mi espíritu sale de una oscuridad del amor y del abandono. Y entonces Dios se está revelando cada día. Y ahora tengo una paternidad revelada en mi vida. No tengo abandono, no tengo orfandad. Estoy con el Padre, está conmigo. Tenga un error o no esté, Él siempre está ahí. Alabado el nombre del Señor. Es esto lo que nos ayuda a entender la palabra profética. La palabra de Dios dice que Dios derramó aceite, o el profeta derramó aceite sobre la vida de Saúl. Y dice la palabra: vea al monte tal y allí encontrarás a unos profetas, y entra al lugar, ahí Dios te va a bendecir. Y cuando llegó, dice la palabra, que el Espíritu vino sobre él y habló lenguas, y habló y profetizó. Saúl experimentó a Dios, un hombre alto, casi de unos 3 metros, un hombre alto, que no le importaba a nadie porque era ignorado, no lo quería nadie. ¿Para qué lo pueden querer? Si el trabajo debe de andar con unos burros, andar arreando animales. Y Dios derramó aceite, unción de rey, unción de rey, de la yegua, de los caballos, de los mulos al trono. Alabado el nombre del Señor. Ungido, porque Dios elige al que quiere. Dios pone al que quiere. Si Dios te pone a un presidente de un niño, que fuera un niño, lo aceptarías. Si Dios lo pone, lo pone. Pero a nosotros, ¿cómo vas a creer que va a ser un niño? Ese niño, ¿cómo vas a creer? Pero en la Biblia, la palabra de Dios dice que Él puso hasta niños de 8 años, de 11 años, y fueron exitosos. Porque tenían la palabra y la consejería del profeta, y la unción que había en ellos explota, gradualmente va explotando. Alabado el nombre del Señor. Cuando entendamos esos diseños, nos será fácil comprender cómo Dios maneja las cosas. Aleluya. Dios pone y derrama gracia y unción profética. Y profetizó, dice la palabra.
Eso lo puede leer en 1 de Samuel 19:24. 1 de Samuel 10:10. Eso lo puede hallar ahí. Y las hijas de Felipe. Felipe tenía 4 muchachas. Póngale que eran de 22, otra de 20, otra de 18 y otra así, ¿verdad? Bajando de 2 en 2. Así que había muchachas allí. Y Felipe, el apóstol, el evangelista, era casado y tenía 4 muchachas. Y cuando alguien llegaba a visitar a Felipe, al apóstol Felipe, inmediatamente las muchachas empezaban a profetizar, porque tenían el don de profecía. Y dice la palabra que se revolvían y hablaban en lengua y había manifestación, ¿verdad? Qué bonito, bonito, hermoso es tener hijos que se meten en lo profético, que se meten en lo del reino, hermoso. Pero eso quiere decir que los padres son los primeros en meterse. Alabado el nombre del Señor. Métete. Y tus hijos hablarán la palabra del Señor. Gloria a Dios. Es anunciar, es declarar, es proclamar, es decir la palabra de Dios. 3 cosas. Edifica, consuela y exhorta. Edifica, consuela y exhorta. Esas 3 áreas se mueven y son amplias, son poderosas. No es enviada la palabra para destruir. Si alguien a Dios le habla y no entiende, puede distorsionar lo que Dios le dijo. Pero si Dios te dice, toma un papel y un lápiz y escribe lo que Dios te quiere dar en estos 5 años, tome el papel y agarre el lápiz y escriba. Toma un lápiz y un papel y escribe las promesas de Dios para ti. Y empieza Dios a decirle esta promesa, esta segunda, esta tercera, y sigue, para, hasta ahí nomás. Si usted sigue escribiendo, ya es cosa suya, pero Dios le dijo para, entonces parece. No es que las otras áreas no van a funcionar, pero hasta donde Dios le está diciendo, Dios tiene un trabajo rápido. Alabado el nombre del Señor. Ojalá ya entendamos esto que se llama profetizar. Profetiza a los hombres para edificarlos, para exhortarlos, para traerlos a Dios, para consolarlos. Y hay una revelación de Dios en cada punto de estas cosas que acabo de mencionar. Termino con esto. Termino declarando que el altar de Dios es importante. Diga conmigo, el altar de Dios es importante. Muy bien, gracias por decirlo. Que el altar de Dios, ¿qué es? Importante para mí. Y también es importante para Dios. Hay 2 hombres en la Biblia. Uno se llama Joab, el general Joab. Era un militar. Era un hombre muy amigo de David. Era uno de los 30 hombres valientes de Israel. Los hombres valientes, los hombres del rey, los hombres de confianza, que daban la vida. Pero habían 4. Joab era uno de ellos. Pero este Joab cometió un error en tiempos del rey David. Y es que apoyó mucho a Absalón para dividir el reino a David. Y se inclinó. Es decir, se inclinó y fue el que ayudó a que mataran al hijo del rey. David murió. Pero le dijo a Salomón, David le dijo a Salomón, acuérdate de tu hermano Absalón. Yo ya no puedo hacer juicio. Acuérdate averigua quién fue el que lo mató. Y averiguó Salomón, el rey Salomón. Salomón era un hombre pacífico, era un hombre de reino. Ha sido el reino más excelente que haya habido en la historia. Un reino próspero, pero también ejercía disciplina. Y dice la palabra
que este general se había escondido en el templo, en el altar, y se había agarrado de los cuernos del altar. Y ahí estaba el general Joab, un hombre bueno, un hombre muy bueno, pero cometió un error, una situación que lo llevó a pecar, tocar el manto de la familia del rey. Y eso le produjo en su vida una decaída, una caída de su altar espiritual. Y entonces, él sabía que estando en el altar y agarrado de los cuernos del altar, en esa plataforma había unos cuernos, entonces él se agarró de los cuernos. Y él sabía que había promesa de Dios para él. Pero fíjese, esa promesa solo puede ser tocada cuando ha sido el pecado intencional o no intencional. Estar en el altar, refugiado en el altar, solo hay una palabra que el rey podía tener, es la palabra gracia. Esa palabra podía soltarlo, liberarlo, perdonarlo. Estar agarrado de los cuernos significa: quiero gracia, quiero que me perdones, no, yo no tengo la culpa, yo no fui. Pero puede que eso sea falso. Puede que lo hecho por Joab fue intencional, fue un pecado, es decir, premeditado. Voy a ver si lo puedo comprobar con la palabra. En Éxodo 21, 21, 12. ¿Qué tiene que ver con el altar? Ya va a ver usted. Éxodo 21, 12 al 14. Listo. Estas son las leyes de los sacerdotes para meditar en el templo. Fíjese. Éxodo 21, 12. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo, no sé si comprendemos bien lo que Dios quiere decirnos. Es la intención. Dios juzga un pecado de intención buena o mala. El que hiriere a alguno haciéndole así morir, él también morirá, es decir, la pena. Mas el que no pretendía herirle, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo les señalaré el lugar al cual ha de huir. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare, ¿cómo lo va a matar? Con alevosía de mi altar lo quitarás para que muera. Entonces Dios examina el orgullo, la alevosía. Dios examina la actitud, la motivación, buena o mala. Y así juzgaba. Entonces cuando Joab fue al altar, estaba agarrado de los cuernos del templo. Vamos a buscar allí en Primera de Reyes capítulo 2, 28. Primera de Reyes 2, 28. Estamos hablando de restaurar el altar. Bendito el nombre del Señor. Capítulo 2, 28. Primera de Reyes 2, 28. Listo. Vino la noticia a Joab, porque también Joab se había adherido a Adonías. Adonías era uno que quería entrar al reino a la fuerza, si bien no se había adherido a Absalón. No se había adherido a Absalón, pero sí a Adonías. Y huyó Joab. ¿A dónde huyó? Al tabernáculo de Jehová. Y dice la palabra, y se asió. ¿De qué se asió? De los cuernos del altar.
Y se le hizo saber a Salomón que Joab había huido al tabernáculo de Jehová y que estaba junto al altar. Entonces envió Salomón a Benaía, hijo de Joiada, diciendo: ve y arremete contra él. Y entró Benaía al tabernáculo de Jehová y le dijo: el rey ha dicho que salgas. Y él dijo: no, sino que aquí moriré. Y Benaía volvió con esa respuesta al rey diciendo: así ha dicho Joab, así me respondió. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérrale y quítale de mí, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab había derramado injustamente. Uno puede estar agarrado del altar, pero puede estar alejado de la gracia. Cuando uno llega con soberbia, cuando uno llega con actitudes contrarias a lo que Dios quiere, es porque no va con el sentido correcto de un arrepentimiento sincero y genuino. La gracia es gracia. La gracia es perdonadora. La gracia es maravillosa. La gracia perdona, libera. Cuando yo voy con un corazón sincero, cuando yo voy con un corazón deseoso de que Dios me trate, de que Dios sea mi Dios, de que Dios sea mi perdonador, la gracia me va a limpiar y me va a restaurar. Cuando yo me humillo ante la gracia, ese perdón eleva ante la gloria y la gracia del Padre, y la sangre de su Hijo me limpia de todo pecado. Por eso es que Caín nunca fue perdonado, porque él no quiso, no porque Dios no quiso, sino porque él era soberbio. Es porque él era altivo, es porque él era orgulloso y le costaba pedir perdón. A los que les cuesta pedir perdón, solo hay una palabra, es que son orgullosos. Son soberbios, tienen un orgullo en el cerebro, tienen un orgullo en el corazón, y por eso les cuesta pedir perdón al Rey de Reyes y al Dios grande hermoso. Si tú vas sincero, Él te levanta. Entonces vas a restaurar tu altar que ha estado caído. Aleluya. Agárrate del altar. Ve al altar. Alabado el nombre del Señor. Necesitamos misericordia para levantar el altar. Necesitamos perdón, necesitamos alivio. Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. El pecado nos aleja del altar. El pecado nos aleja del altar. Crea velos sobrenaturales en nuestra vida que nos cautivan. Culpar a otros. Es que fulano, es que mengano. Empezamos a señalar. Eso nos puede traer situaciones de desgracia en nuestra vida. Lo que hay que hacer es volverse a Dios. Prioridad número 1 en nuestra vida: me vuelvo a Dios. Esa es la primera. Comienzo por ahí. Para levantar el altar, número 1, me vuelvo a Dios. Me regreso a Dios. Si un día tuve la gracia y la descuidé y la abandoné por mi actitud de pecado, hoy puedo regresar. Hoy puedo volver y puedo retornarme, y Dios me va a recibir como un hijo pródigo y me va a levantar de nuevo. Dios es un Dios que levanta, que restaura, y nunca deja de amarte. Siempre te amó, siempre te ama y siempre te amará. Y todo puede cambiar en mi vida, mis actitudes, pero el amor de Dios no cambia. Agárrate del amor, cree en el amor de Dios y refúgiate en el amor, en el tabernáculo del amor, y el amor de Dios te va a restaurar en gran manera. Aleluya. Restaura tu altar. Levanta tus manos ahí donde estás. Dios te amó ayer, te ama hoy y te ama mañana. No cambiará nunca de lo que es Dios. Dios no cambia. Uno sí puede cambiar, pero Dios no cambia. Dios es bueno. Dios te quiere restaurar. Levantando tus manos es una señal que te rindes. En el nombre de Jesús eres restaurado.
Restaura la comunión y la relación con Dios. Todo lo que se cortó, todo lo que el enemigo te dañó, todo lo que el enemigo te haya hecho daño, queda restaurado en el nombre de Jesús. Sea restaurado. Tu corazón es restaurado. Está restaurando a individuos. Está restaurando mi colonia. Está restaurando las colonias. Está restaurando mi casa, mi familia. Está restaurando mi ciudad. Está restaurando mi nación, mi país. Aleluya. Yo declaro que te levantas, que eres restaurado. En el nombre de Jesús, que te empuja el Señor a ser restaurado. Ser restaurada tu mente. Todo lo que tengas en tu mente, una indecisión de ir a hacer cosas que no son de Dios, hoy eres restaurado en tu mente. Eres empoderado para hablar la palabra. La palabra te restaura. La palabra te levanta. Y conmigo yo voy a profetizar. En el nombre de Jesús recibo una unción de profetizar. Y voy a hablar bien la palabra de Dios. Habla la palabra. Si estás enfermo, sé sano. Sé sano. Estás triste, sé liberado de la tristeza. Estás con depresión, se quita toda depresión. Estás en situación de tomar un negocio, pide a Dios el consejo. Estás a punto de tomar una decisión importante en tu vida, dale al Señor. El Señor te lleva, te da la mano para que tú puedas asirte de la mano de Él y el Señor te respalda. Dice Dios, he aquí, yo te apoyo. He aquí estoy contigo. Aquí te enderezaré caminos torcidos. He aquí enderezaré lo que ha estado en las manos del enemigo, es liberado y soltado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se suelta. Se suelta. Hoy tengo tu presencia. Ponte la mano en la mente, ahí en tu cabeza, y recibe gobierno. En esta mañana recibe de Dios, recibe del Padre, y todo cambia, todo cambia. Pensamientos de mal se apartan y se instalan en la mente pensamientos de bien, pensamientos de paz. En el nombre de Jesús está hecho. Está hecho. Recibe en el corazón amor de Dios. ¿Sí? Recibe amor de Dios. Di conmigo, yo recibo el amor de Dios. Soy un necesitado y necesito tu amor. Lo recibo para cambiar, para mejorar, para perdonar. En el nombre de Jesús, soy edificado. Soy transformado, un hombre para obedecer, un hombre para bendecir, un hombre para restaurar. Gracias, Señor, gracias. Esta preciosa mañana el Señor ha cumplido sus propósitos y el Señor ha levantado un vallado de ángeles para que te guarden el resto de tus días, el resto de tus años. Que Dios te bendiga, te abrace el Señor, te fortalezca el Señor, te dé ánimo, te haga fuerte, te haga ánimo pronto, te dé ánimo pronto, te dé unción para luchar. Y declaro que tu vida esta semana tendrás cosas diferentes que la otra, una mejor semana. Gloria a Dios. Sé bendecido. Así es. Todo cambia con tu amor. Sí, Señor. Jesús,
gozo esta mañana. Con tu sola presencia silencias naciones. Sí, Señor. Gozo inefable. Di tu palabra y lo fuerte otra vez vivirá. Amén, amén. Todo cambia con tu amor. Dígalo, todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Jesús. Dígale, Jesús. Amén, qué bueno. Gozo, alegría. Gracias, Señor. Jesús. Sacrificios de alabanza. Hágalo. Y danza. Traemos sacrificios de alabanza. Y danza. Traemos sacrificios de alabanza. Y danza. Amén. Ya se levantó el altar. Sacrificios de alabanza. Ya está edificado. Aleluya. Sí, Señor. Toma la pandereta y ande, dale al Señor. A culto, aviva al Señor. Aleluya. Dale gracias. Sacrificios de alabanza. Y danza. Traemos sacrificios de alabanza. Y danza. Traemos sacrificios de alabanza. Y danza. Traemos sacrificios de alabanza. Y danza. Aleluya. Gracias, Señor, por restaurar nuestras vidas. Sí, ya lo hiciste. Hoy hay gozo. Sí, Señor. Gracias. Somos avivados. Somos levantados. Porque la alegría del Señor es grande, Sí, Señor. hermosa, bella, fiesta. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Sé feliz delante del Señor. Levanta la adoración esta semana. Sé bendecido.